Saludos a los amigos y amigas que nos siguen en nuestro canal de YouTube. Nuestro tema necesariamente hoy es la situación del COVID y las contradicciones de un gobierno que dispone unas cosas pero privilegia a otros. El mismo gobierno es arbitrario, toma unas medidas y las viola. El año pasado, por disposiciones del Ministerio de Salud, las secretarías de salud, las IPS y las EPS fueron informadas del procedimiento para aquellas personas que fallecían por COVID o que su fallecimiento hubo sospecha o había sospecha que había fallecido por COVID. En esos dos casos se ordenaba, como se ha venido cumpliendo, la cremación. Esto ha causado mucho dolor, sobre todo en las familiares de las 50.000 víctimas que ha tenido Colombia, porque no pudieron ver a su ser querido por última vez, simplemente lo veían dentro de unas bolsas y solamente el consuelo que les quedaba eran las cenizas después de entrar al horno crematorio. No valieron las lágrimas de una madre, de un padre, de un hermano, de una hija pidiendo ver a su ser querido por última vez, porque las entidades de salud seguían rigurosamente las instrucciones dadas por el ministerio, que toda persona que fallecía o tenía sospecha de COVID debía ser cremada. Esto no pasó con el ministro de Salud. Sí, que es un ministro de Estado y todo lo que usted quiera, que tuvo todos los méritos en el sector público, todo lo que usted pueda decir, pero que es un ser humano como cualquiera de los 50 millones de colombianos y que el gobierno debió cumplir, así por muy doloroso que fuera, con la decisión que su cuerpo, porque murió por COVID, fuera cremado. No sé si esto aconteció, de todas maneras le hicieron todas las ceremonias posibles al ministro, pero el gobierno hizo una excepción a la regla. ¿Qué papel le puede quedar al gobierno si hoy algún familiar, algún deudo de alguna persona que fallece por COVID se le da por hacerle una cantaleta a la IPS donde estuvo internado, o como ha ocurrido algunas veces que han a la fuerza ingresado para extraer el cadáver y velarlo con la tradición como lo han velado? Quiero aclarar que no estoy en ningún momento procediendo a generar un caos en esto, sino que el mismo gobierno, con las decisiones que toma, así haya sido un funcionario de alto turmequé, debían cumplirse las reglas y no las cumplió. En los territorios, muchos territorios de Colombia, la situación es caótica. Las medidas del Estado han sido cortas frente a una pandemia que ha sido superior a todas las expectativas planteadas y a todo el interés de controlarla. En gran parte del país se han tomado decisiones como toques de queda, ley seca e incluso, por ejemplo, en Santander, pico y cédula. Pero uno no entiende cómo, por ejemplo, empieza enero y en los dos principales puentes festivos, el del 1 de enero y el de Reyes, el gobierno de Santander ordena toque de queda, pico y cédula, ley seca, confinamiento durante todo un fin de semana en esos puentes festivos, pero permite que turistas lleguen al Santísimo y a Panache. Allá pudieron tener cualquier cantidad de procedimientos y controles y protocolos de bioseguridad, pero es que el COVID espera cualquier segundo para colarse
en el tracto respiratorio de las personas y hacer estragos. Y por muchos protocolos estrictos que se sigan, siempre va a haber algún momento en que se registre aglomeración y ahí llegó el virus. Entonces, esa contradicción de encerrar a toda una comunidad sin darle una asistencia humanitaria, pero permitiendo que eso sí se vaya a aglomerar y vaya a estar expuesto en el Santísimo o en Panachi, o en el caso, por ejemplo, de Santander, como muchos santanderianos, al conocer que se iba a registrar un segundo confinamiento y toque de queda para el Puente de Reyes, salieron a disfrutar de ese puente festivo en la costa Caribe, gozar de playa, brisa y mar, y ustedes pudieron observar las imágenes en televisión, en los grandes medios, de las aglomeraciones, del irrespeto a normas de seguridad. Y quién quita que muchos de esas personas que aprovecharon ese toque de queda para irse antes, disfrutar de su puente festivo, hayan venido contaminados. Y lo que es peor, los territorios no tuvieron la precaución de poner los planes de mando unificados que permitieran durante ese plan retorno exigirles a esas personas que gozaron de sus vacaciones unas pruebas negativas. No lo hicieron. ¿Cuántas de esas personas pudieron llegar a sus respectivos territorios contaminadas y seguir contaminando a los demás? Porque el gobierno no tuvo esa precaución. Entonces, ¿de qué valen tomar medidas drásticas cuando no tienen precauciones y permiten hacer y dejar pasar? Esas son las contradicciones de un gobierno que todavía es la hora, está terminando el mes de enero, están subiendo las estadísticas de mortalidad por COVID, no ha llegado la primera vacuna y no se conoce. Por ahí vimos un video de la Federación Colombiana de Médicos que nos preocupa demasiado. Cómo el gobierno está tomando medidas partidistas y se olvida del interés general por el interés de su partido, otorgando contratos a gente que apoyó al señor Duque, o no recibiendo vacunas como las Sputnik de Rusia o las chinas, porque al vacunarse entonces la persona de una vez quedaba como socialista. El virus del socialismo le iba a entrar en el organismo. Repito, estas decisiones tan estúpidas que hemos tomado de elegir unas normas de juegos precedidas por un partido que mintió en toda la campaña, nos están generando estas consecuencias graves. Miren a Joe Biden, el presidente que se posicionó el 20 de enero y ya tiene unas primeras medidas. Restricción de los vuelos internacionales con aquellos países en donde el virus ha hecho mucho estrago. Exigencia de pruebas negativas de COVID para las personas que ingresen a Estados Unidos. Vacunación. Lo mismo han hecho en China. Entonces se habla del milagro de Wuhan, el milagro de Pekín. Porque es que las autoridades fueron rigurosas, planearon y tienen a su población. No han sido diferentes a otras regiones donde ha habido estragos del COVID, pero lo han sabido controlar. Aquí en Colombia, sálvese quien pueda. Con este gobierno timorato e inútil, no podemos esperar nada. Y peor en los territorios. Yo me pregunto, cuando empezó la pandemia, que se habló mucho del cerco epidemiológico. Me acuerdo cuando en abril del año anterior, en el año 2020, se presentaron el primer caso de COVID en Barranca, que infortunadamente terminó en muerto. Hicieron un cerco epidemiológico con las personas alrededor de aquella que falleció. Y controlaron el COVID.
Un mes después se destapó porque se abrieron las fronteras y las empresas contratistas trajeron su gente, no hubo las restricciones del caso y Barranca Bermeja se putió. Entonces, ¿cómo podemos pedir nosotros seguir echándole la culpa de la situación que viene aconteciendo en Barranca Bermeja? Porque es que la gente es muy folclórica, es muy fiestera y que ahí están las consecuencias. Yo les aseguro que muchas de las personas que han fallecido, reconocidos, respetados, queridos, se cuidaban mucho más, porque he conocido de experiencias de 7 u 8 personas que no salían ni siquiera a la calle y terminaron falleciendo por COVID. Entonces el asunto aquí no es del folclorismo, no es de la indisciplina. Entendemos que sí se han registrado en ciertos sectores indisciplina, que muchas veces no se porta el tapabocas, que incluso las aglomeraciones se dan, que se ve a gente jugando en las canchas como si nada, en las polideportivas. Sí, eso se ha dado, pero que la gente durante los 2 puentes festivos de confinamiento respetó, eso sí hay que valorarlo. Lo que pasa es que el gobierno no está tomando medidas adicionales. Yo el fin de semana tuve que ir a determinado lugar, tomé el bus y en el bus solamente de medidas estaban los avisos, pero no había los procedimientos que no permitieran la aglomeración de las personas, no. Es decir, los avisos estaban colgados en las paredes de los buses, pero no, del aviso a la realidad no se cumplía. Usted ve que aunque hay pico y cédula, de todas maneras hay aglomeración al pagar el servicio público, al reclamar por servicios públicos. No las entidades, incluyendo las del Estado, porque por ejemplo la empresa social del Estado hace algunos días anunció que la gente podía pedir cita telefónica o a través de un enlace, y he recibido quejas que no ha funcionado. Entonces, el gobierno no ha puesto de su parte. Señores del gobierno, ustedes tienen una gran responsabilidad en esta situación que está aconteciendo actualmente en Barranca Bermeja, y no solo es por el folclorismo de la gente, sino por ustedes mismos. Es hora de hacer también campañas de cultura ciudadana, pero también de ustedes. Ahí es donde debe la Cámara de Comercio hacer sus campañas, pedirle que los establecimientos comerciales no solamente hayan cumplido esos protocolos de bioseguridad que les exigieron para abrir, sino que lo cumplan en la práctica. Porque de nada sirve seguir generando toques de queda, confinamiento, si seguimos dejando circular el virus a través de medidas no tomadas. Muchas gracias.